mundial nos esconde muchísimos misterios, sobre todo en sus camisetas. Hoy vamos a hablar del misterio que está en esta playera de Francia, que es el símbolo más grande que une a estos dos países, es decir, Francia y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la Estatua de la Libertad. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Francia y a Estados Unidos entre los años 1865 y 1886. Esta era una época donde los Estados Unidos acaban de salir de lo que fue su guerra civil, la esclavitud había sido abolida y Francia estaba buscando consolidar una república. Es por esto mismo que millones de europeos viajarían a los Estados Unidos, buscando así un cambio de aires y una mejor vida. Pero en medio de todos estos cambios, un político francés tuvo una idea. ¿Y cuál fue esta? Se preguntarán. Construir la estatua más famosa de toda la historia. Nos vamos al año de 1865, precisamente cuando Estados Unidos acaba de terminar esta guerra civil, que fue un conflicto que dejaría alrededor de 600.000 desvividos, pero que también había puesto fin a lo que fue la esclavitud. Mientras que del otro lado del mundo, Francia vivía bajo el gobierno de Napoleón III, en un régimen mucho más autoritario que la joven democracia estadounidense. Es por esto que muchísimos intelectuales franceses observaban con admiración lo que ocurría del otro lado del charco, y uno de ellos era el personaje de la historia llamado Edouard de la Boulache, quien era jurista, historiador y defensor de las ideas liberales. Obviamente por esto sería un gran admirador de lo que era la Constitución de los Estados Unidos, y para él la victoria del norte en la guerra civil estadounidense demostraba que la libertad podía imponerse ante todo. Entonces fue aquí cuando lanzó una propuesta. ¿Y cuál fue esta? Se preguntarán. Que Francia debería regalar a los Estados Unidos un gran monumento, no solo para celebrar el centenario de su independencia, sino también como un homenaje a la libertad y a la democracia. Pero aquí había un problema. ¿Y cuál fue este? Que hacía falta alguien que fuera capaz de construir esta idea y hacerla realidad. Así que la persona elegida fue nada más y nada menos que Frédéric Auguste Bartholdi. ¿Quién era este? Era un joven escultor francés, apasionado por lo que eran estas obras monumentales, y sin saberlo estaba a punto de crear uno de los símbolos más importantes y más reconocibles de todo el planeta. Pero ahora llega el problema. ¿Y cuál fue este? Que cómo construyes un monumento de casi 100 metros en pleno siglo XIX. Así es como Bartholdi empezaría a diseñar una escultura femenina inspirada nada más y nada menos que en Libertas. ¿Quién era esta? Se preguntaron ustedes. Pues era la diosa romana de la libertad, sosteniendo una antorcha y una tablilla porque esta estatua debería transmitir un mensaje. Pero curiosamente Bartholdi ya había imaginado un edificio muy parecido. Años antes había propuesto construir un enorme faro para la entrada del mismísimo canal de Suez, precisamente con una gigantesca mujer sosteniendo una luz. Pero este proyecto jamás fue aprobado y es por esto que esta idea terminaría haciéndose una realidad en Nueva York. Ahora hacía falta alguien que pudiera resolver el problema enorme, es decir, de las grandes dimensiones. O en palabras un poco más técnicas, cómo evitar que el viento derribara esta estatua. Así que llamaron a alguien muy conocido por todos, llamado Gustave Eiffel, cuya torre más famosa del mundo lleva su nombre, quien diseñó una estructura de hierro interna lo suficientemente fuerte para sostener esta estructura. Obviamente también tenía que ser bastante flexible para soportar los vientos fuertísimos de Nueva York, y fue así como empezaría el financiamiento de este gran proyecto precisamente por estos dos países. Francia construiría la estatua y Estados Unidos tenía que pagar el enorme pedestal. Pero muy pronto aparecería otro problema. ¿Y cuál fue este? El dinero empezaría a escasear. Las obras estuvieron a punto de detenerse hasta que un periodista llamado Joseph Pulitzer, cuyo premio también lleva su nombre, lanzó una campaña. ¿Y cuál fue esta? Invitó a cualquier ciudadano, quien fuera, que pudiera donar. Y fue así como miles de personas empezaron a enviar dinero en pequeñas cantidades. Estamos hablando desde niños, obreros, comerciantes, incluso inmigrantes. Y gracias a ellos fue que pudo terminarse este gran pedestal. Una vez terminada, la estatua fue desmontada, dividida en más de 350 piezas, empacada en más de 200 cajas y enviada por barco desde Francia hasta Nueva York. Y fue así que durante meses, ingenieros, obreros y personas de a pie fueron ensamblando pieza por pieza hasta levantar una de las estructuras más impresionantes de toda la historia. Pero es justo aquí cuando llegaría lo más interesante. ¿De qué estoy hablando? Se preguntarán ustedes. Que la Estatua de la Libertad estaba llena de simbolismos, como por ejemplo su verdadero nombre, ya que todos nosotros la conocemos como la Estatua de la Libertad, pero en realidad su verdadero nombre es la libertad iluminando al mundo. Es decir, desde el principio la idea era muy clara, que era no representar única y exclusivamente a los Estados Unidos, sino a la libertad como una idea universal. Luego seguimos con la antorcha. Esta antorcha simboliza la luz, el conocimiento, la esperanza, y sin duda era un mensaje de que esta estatua debía iluminar el camino hacia la libertad. En la otra mano tenemos una tablilla donde aparecería una fecha escrita. ¿Y qué fecha es esta? Se preguntarán. Pues nada más y nada menos que el 4 de julio de 1776, es decir, el día en que se firmaría la independencia de los Estados Unidos. Pero quizás el símbolo más famoso de esta es su corona. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene 7 puntas que representan precisamente a los 7 continentes y a los 7 mares, es decir, que la libertad debía llegar a todo el mundo. Y aquí te dejo otro detalle, uno que casi nadie conoce. ¿Cuál es este? Los pies de la estatua. Estamos hablando que en ellos hay una cadena rota que casi nunca aparecen en las fotografías, que representan el fin de la opresión. Y para muchos historiadores también esto significa el fin de la esclavitud o la abolición de la esclavitud. Y aquí venimos a destrapar otro de los grandes mitos, que es su color. Hoy la vemos como verde, pero en realidad no fue verde, sino que originalmente tenía el color cobre. Pero durante décadas este material reaccionaría con la humedad y con el aire, formando una capa llamada
patina. Esta misma capa protege a lo que es el cobre y ha permitido que la estatua sobreviva durante casi 150 años. Pasaría el tiempo y este dejaría de ser solamente un regalo francés para convertirse en uno de los monumentos más reconocidos por todas las personas de este planeta. Esto nos lleva al día en que esta estatua encontró su propio propósito. ¿Y de cuál estamos hablando? Pues nos vamos al día 28 de octubre de 1886, que fue el día en que esta estatua fue inaugurada oficialmente. El presidente Grover Cleveland encabezaría esta ceremonia y Nueva York recibiría un nuevo símbolo. Aunque nadie imaginaba lo que ocurriría años después. ¿Y qué fue esto? Se preguntará. Pues en 1892 abriría sus puertas Ellis Island. Esta era una pequeña isla que estaba justo al lado de la Estatua de la Libertad y sería el principal centro de recepción de inmigrantes de los Estados Unidos. Y es así que entre 1892 y 1954, más de 12 millones de personas pasarían por aquí para crear esta nueva cultura y esta diversidad estadounidense que tiene esta riqueza cultural que lleva a este país al día de hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que de italianos, irlandeses, alemanes, judíos, polacos, incluso escandinavos, todos estos buscando una nueva vida. Y esto es lo más simbólico e impactante de todos. ¿Qué es esto? Que cuando estos inmigrantes llegaban a Estados Unidos, lo primero que iban a observar de un continente entero era precisamente esta Estatua de la Libertad. Es decir, el verla significa que su viaje ha terminado y que su vida estaba a punto de comenzar. Así es como con el paso de los años, esta estatua dejó de representar un símbolo de amistad entre los Estados Unidos y Francia y comenzó a simbolizar valores como la esperanza, las oportunidades, la libertad y sobre todo un nuevo comienzo. Llegaríamos al año de 1903, donde en su pedestal se colocaría un poema. ¿Y cuál poema es este? Uno escrito por Emma Lazarus, que en uno de sus versos dice: dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a las multitudes que anhelan respirar en libertad. Estas palabras terminarían convirtiéndose en el significado principal de esta estatua. Hoy esta Estatua de Libertad recibe millones de visitantes cada año, ya que ha sobrevivido guerras, atentados e incluso tormentas durante más de un siglo y medio. Así que en este Mundial del 2026 podemos observar que la selección de Francia le hace un guiño al país anfitrión, es decir, a Estados Unidos, con esta playera que simboliza precisamente esta Estatua de la Libertad, que es algo más que una fraternidad entre dos países, sino que es un mensaje al mundo de que hoy más que nunca necesitamos recuperarla, pero sobre todo necesitamos esperanza.